Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Luigi-chan para comentar. Bueno, no ha pasado ni 2 semanas desde el último vídeo que grabé. Así que si queréis saber qué pasó desde semana y media... nada. O por lo menos en Fire Emblem Heroes. Y si hablamos desde ese vídeo, pues bueno, puro power creep. Y un ataque de cringe que me dio en mediados de mayo. Pero bueno, eso no nos importa por lo menos, así que vamos directamente al mapa. Sí, esto es lo que pasó. Al parecer nos han metido otra versión de Ibika por la cara. O sea... no fue suficiente con poner a Bernie en la secundaria en este banner. No, no. Sino que también tienen que poner otra versión de Ibika en este mes. Ay. Los planes de este mes se fueron al garete, literalmente hablando. Y creo que entiendo el por qué me salió tan pronto el armonizado aquí, en el vídeo anterior. En fin... vamos a ver. ¿Cuándo fue el último vídeo que hice de New Heroes sin contar el stream? Claro. ¡Ay, la madre! ¿Tanto? Bueno, sí. Llevo más de 3 años y medio sin un vídeo de New Heroes sin contar el Churros Legends. Lo que más me ha dado rabia es que estamos a un mes del antes del Churros Legends y lo dije en el vídeo anterior y tenían que poner... Ahora que estoy cayendo, si no fuera por el Churros Legends 8, habría tirado por la revival de sangre herida y me habría cabreado más. Bueno, a ver, vamos directo al personaje a invocar. A ver, esta Irika, en esta ocasión, es una unidad de hacha infantería, como podéis ver, o ser el típico unidad de God Axe, o sea, el Omnitank Axe. Bien. Tiene un atuendo y un arma inspirado a su hermano gemelo, o sea, vamos, teniendo una conexión fraternal. Bien. Su arma acelera sus especiales, como lo veis aquí, velocidad fantasma, ataque y velocidad más 6 y esquivar al inicio del turno. Y si está a 3 espacios de un aliado, todo más 5, añade más 3 adicional si hay enemigos en una cruz de 3 espacios y 3 columnas de termina dando un tope máximo de más 14. Reducción verdadera equivalente al 20% de su velocidad y reducción a la mitad de la reducción de los oponentes. Y restaura 7 de salud por golpe. Su especial en cambio es nueva. Ventarrón, que añade un 50 de velocidad como daño adicional. Y si esta especie esté activa o se ha activado tanto la suya como la del oponente, si se supera la velocidad por menos 11, recuerda, el arma personal le suma más 7. Pues el siguiente golpe se reducirá un 40%. Y sí, esta reducción, a diferencia, por ejemplo, de habilidades como Meteoro Vital, es impenetrable. O sea que las habilidades de anular reducción no funcionan ahí. Y ya pasamos a sus habilidades pasivas. Su es la fusión de Distant Counter y Bonus Double 4, sin el más 4 adicional, pero igual bastante bueno. Y luego está su habilidad personal, que vamos, tiene velocidad fantasma, pues su condición sería que la velocidad de la unidad sea superior, igual o superior al enemigo, menos 11. También inflige ataque, velocidad y defensa menos 5 al oponente en combate, hace un 25% de la defensa del oponente como daño adicional y menos 1 a la cuenta atrás del primer y segundo ataque. En caso de Brave sería primero y tercero, y anular wards. Y para rematar la situación para que sea más jodido, pulso temporal para que el primer ataque sea un ventarrón asegurado. Y bueno, como estáis viendo en ella, no solo tiene una pasiva A, B y C, sino también una pasiva X, que es básicamente tricontra nula. Y esta nueva ranura es lo que destaca la unidad, porque es un tipo de unidades llamadas héroes afín. Que si sale más de una Irika os puedo explicar lo que hace. Y sobre el resto... bueno, tenemos otro caso de trascendente que tiene muchos efectos. Y que si sale la primera copia tendremos una flor ascendente. Forde con doble Unity. Y bueno, este tipo es más de relleno más que otra cosa. Pero ya se vio en la tormenta y puede darte un buen soporte. Pero bueno, vamos a empezar. Como veis aquí me he dedicado unos días para guardar los tickets. Y así vamos. Así que bueno, vamos a empezar ya que va siendo hora. Vale, empezamos con verde. Vale. A diferencia de los banners que tiré últimamente con
siendo que son héroes especiales, que suele ser exclusivo de FEPAS. En los nuevos héroes no pasa esto. Es decir, que tenemos la Irika garantizada en el 40. Y tenemos el Focus Charge. Así que bueno, esto ayudará. Así que bueno, vamos empezando. Mal empezamos. Supongo que me gastaré 240. Sí. Creo que sí, 240. Y creo que así iremos bien. Mejor que el anterior es. Sí, para compensar esos menos 9 que he tenido de ahí, pues 241, sí. Menos mal que había dicho lo de los ascendentes en un anterior vídeo, porque si no lo explicaba aquí. Hilda, ¿cuántas veces tienes que aparecerme y siempre más ataque? Curioso. Último ticket. Quitando lo de Hilda, el resto nada. Vale. Pues bueno, serían 241. Bueno, serían 2530 y algo, creo. Pues vamos empezando. Sería gracioso que me saliera la Amelia ascendente en este momento, porque creo que en el Bones me salió algo como... No es lo que me esperaba, pero vale. Yo llevo 2 pitis seguidas. Ok. Puede que se me active el Focus Charge en el siguiente. Menos mal que también tenía esta pantalla de alumbramiento. Es especial, así que no me funciona el Focus Charge aquí. Siendo honestos, ya me imaginaba que esto me pasaba tarde o temprano. Quiero decir, ya llevaba 3 vídeos seguidos que me salieran cosas rápidas y muy buenas a la vez. Pero ahora que me esté saliendo puro Bast y puro Sylvain, no es que me esté dando mucha gracia. Bueno, al menos Bast es puro refugio, al menos. Y Sylvain es puro arcoíris lunar, también tengo que decir. Tres verdes. A ver si hay suerte aquí. Mi amigo me va a matar por esto. Y también tengo activado el Focus Charge. O sea, creo que es mi amigo era uno de esos personajes que ella quería que lo sacara. O sea...
De hecho, era buena fooder, era bastante buena fooder, creo que recordar. Tiene especial espiral 4, lealtad, y encima se los daba a los compañeros con el alma personal. Ahora tengo activado el Focus Chats. O sea que si sigo tirando los azules, me saldrá la Irika aquí. Azules no, verdes. Me quedan 140, no llevo ninguna y tengo el Focus Chats activado. Empecemos de que me salga una ahora mismo. Menos mal que están dando, menos mal que me da otra opción en color, porque si fuera 2 veces seguidos me hubiera cabreado un montón, tío. Otro Villain, vale. Va, 3. A ver si aquí sí que me sale algo. Es 4 estrellas Space, lamentablemente. Bueno, a ver, es una unidad de 2018. Creo que es que os cuente. 7%, nada. Me veo sacando la primera Irika en el Spark, 3 verdes. Primera. Un 3 estrellas. Ya, sí, gracias, lo sé. Segunda. Otro 3 estrellas. Y la última. Un Lex. Qué decepción, O sea, 3 pitis. Voy a reclamar la primera Irika, evidentemente. Porque no tengo de otra. Y en cara me quedan unas cuantas. Y sí, otra piedra celestial que voy a tener que lo cambiaré por piedra, supongo. Voy a seguir o hasta que me salga otra copia o hasta que rompa el raid. No lo sé. Pero me está desagradando mucho la situación actualmente, O sea, estoy con el Focus Charts, no me sale ningún personaje y me da miedo de que, por ejemplo, que en esta ronda me saliera el otro personaje del Focus. Otra vez 3 verdes. ¡Vale! Ya está. He sacado otra. Con el Focus Checks. Pero lo he sacado. Así que por lo menos yo tengo para +1. Pero tendría que desbloquear lo del eco, sí. Voy a tirar en esta azul. Pero qué decepción realmente. Madre mía. Si no fuera por el Focus Charts, este banner sería un desastre. Porque me he gastado ya 200, ¿no?
por otra más, por 3, a lo mejor me sale Forde de random y nada más. A lo mejor sí. No. Al menos ninguno es 3 4 estrellas. Pero... si no fuera porque literalmente fuera por el Focus Search, este vídeo sería un desastre. Me quedarán unos 30 por tirar. Voy a tirar hasta que me queden 2500 más o menos. Y creo que pararé hasta aquí. Pero estoy bastante decepcionado. Bueno, si miramos por el lado bueno, al menos tengo a alguien de más del Focus. Aparte de Irika. Menos ataque. Qué común. Por lo menos, sí. Al menos me puedo ir tranquilo del banner. Yo creo que tiraré una ronda más. Y hasta ahí. Hola, Pen. Y creo que vamos a acabar hasta... esta la última y ya está. No puedo hacer focus chats. Este vídeo voy a ser un desastre. Me estoy dando cuenta. Al menos Forde también era otra opción que si no me salía de la media este mismo. Honestamente estoy un poco decepcionado con este vídeo. O sea, empecé potente con Hilda y William. Luego me salió Citrin, que es la única nueva. Y con dos Erika seco, con dos Erika afines. Una por el Spark, o sea, con 250 habría conseguido una Erika y una Forde. Ambos más 0. Más 0. Sí, porque a ver, Hilda la podría hacer otra fusión más. Gilliam otra fusión más. Albert a lo mejor como comida de Null Follow-up. El Fury 4. Que bien tengo que usarlo, evidentemente. Es nuevo. Que ahora estoy pensando, teniendo ya otro Pent, podría darle la skill 4 a la A4 a Jaldini. Desde que también lo tiene. Pero al menos me dieron 3 nuevos. 4 nuevos. Y una de las que yo la iba a coger, sí. Al menos, a ver. Citrin, aparte de ser buena comida, también es bastante buena. O sea, es una muy buena nuca verde. Forde tiene una cosa bastante graciosa. Y es que se penaliza a sí mismo para hacer un doble Unity. Así que sí, Speed Defense Unity también voy a tener. Así que bueno, eso es bueno. Y Erika, como tengo dos... a ver, los héroes afines. A ver, un héroe afín, como habéis visto, a la nueva Erika, que como ya dije, que si me saldría más de uno lo haría. Este tipo tiene una nueva unidad que es en la ranura X. No hay muchos actualmente, creo que son 8, pero son ranuras adicionales que hacen que tus unidades sean más fuertes. ¿Qué buenas serían unidades? Una buena idea
serían en unidades de tus favoritas. Recordaría destello, pero esto sería un ejemplo. O sea, yo haría por los favoritos. A menos que tengas una skill exclusiva, a menos excepciones. También sería útil en personajes que pueden usar ese skill de forma permanente. Es decir, que pueden utilizar la anticontra nula eco de forma perfecta. Por ejemplo, Guinevere y Lina chiquita. Que no sé si la tengo por aquí, la Lina chiquita. Pues también aprovecharía perfecto esta skill. Además, otras unidades como por ejemplo Fallen Leon, que también tiene anticontra nula en la B, por defecto. Pero puedes ponerle otra habilidad en la X y tienes libre la ranura B. Por eso, por ejemplo, Attack Rest Tempo o Lagoon Friend. O cualquier God Sword genérico que tenga como B2 o Null Follow Up en la S. También por Max Investment y mechas favoritos. Razón la misma que la primera, pero con tema de competitivo. A ver, qué mala idea sería. Personajes que son normales, especiales, legendarias, míticas y emblemas que tengan habilidades exclusivas. Hay un problema en esos tipos de unidades mencionadas, y es que tanto la habilidad eco como la habilidad exclusiva no se pueden utilizar al mismo tiempo. A menos que la skill exclusiva de ese personaje sea terrible, en ese caso te lo puedes abstener y poner otra skill. La excepción, tanto las arcanas y los afines propios. Déjame ponerlo en infantería porque es una habilidad exclusiva de infantería. Esto hace, por ejemplo, que la propia... Sonia Arcana sea una buena usuaria, para dar un ejemplo. Aunque hay otros grandes usuarios que podrían también dar esta habilidad X. Unidades que ya tengan una skill X mejor. Esto quiere decir que Anticontra no es la única X que existe en competencia. Otros ejemplos son Eco Lealtad Ataque, la X skill de Peony, y el Eco Efímero, que es la X skill de Mino, que eso es exclusivo en unidades de rango. Y desaprovechamiento de las skills. Estas, si de secas, no lo hagáis. Aprovecha las demás skills. Por ejemplo, un God Sword, God Lance y un God Axe puedes darle ventarrón, con larga, bonificación doble larga, pulso temporal 4. Busca una unidad con pulso temporal 3, por cierto. Y la propia anticontra nula. Muchas unidades tienen destello en 4 estrellas, así que no es un problema. Y ya hay unidades que tienen tanto contra larga como pulso temporal 3. Y de hecho, uno de los personajes que me han salido también tiene pulso temporal 3. Así que podría hacer desde esa forma. Una cosa graciosa y que no lo he dicho, tanto pulso temporal 4 como eco anticontra nula tienen las mismas restricciones. Así que si no le puedes dar ventarrón o bonificación doble larga por limitantes, pues mira, aprovecha y lega toda la rama del tu pulso temporal y anticontra nula, ya que tienen las mismas. Puntos. Cosas que hay que considerar. Como veis aquí, incluso con el corazón no me marca una X. Es que esta unidad no desaparece tras legar, así que no lo vas a perder. Pero una vez legado no puedes legar una segunda vez ni siquiera convertirlo en manuales. Otra cosa que es buena es que lo utilizas como una fotocopia de skills. Quiero decir, darle a skills caras en ellas y a la hora de legarla, como no lo pierdes, puedes utilizarla como puente y para dar en unidades más fuertes. Pero esto solo funciona si tienes suficientes merches, claro está. Antes de fusionar, lega primero la unidad receptora o el que va a desaparecer. ¿Por qué lo digo esto? Esto es muy importante porque si fusionas lo primero pierdes un uso de las skill X. Y puedes usar el nuevo sistema de legados si fusionas a la unidad. Es decir, si las dos unidades no han sido legados, o sea como está ahora, no va a surtir efecto si lo fusiona ahora mismo. Pero si uno no es legado y la otra unidad sí, o sea que tenga la marca distinta, pues al fusionar la unidad recupera su afín y puede ser legado de nuevo. Cosas que considerar. Las habilidades afín no gastan PH. O sea, esta skill se aprende de forma automática, como lo podéis ver aquí. Y las habilidades afín solo se puede aprender la unidad original. O sea, no puedes aprender una unidad no original de esa skill. Por ejemplo, anticontra nula eco solo puede aprender si es Erika al final quien estás legando. Si estás legando a otra unidad, como las unidades que había mencionado anteriormente, no lo va a hacer. No te va a permitir hacer eso.
Y creo que eso ya sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo como yo grabándolo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!